¿Cuál es el mejor ejercicio para...? Bueno, Francisco, ¿qué hacemos aquí? Pues nada, estamos aquí en una nueva sección en la que tú preguntas y nosotros respondemos. Aquí ¿Qué nos tenemos has traído ahí? la fortuna. La fortuna. Para ver qué preguntas salen. Hemos puesto aquí muchas preguntitas que nos soléis hacer. Tú también puedes generar tus preguntas, nos las lanzas y nosotros aquí las iremos respondiendo respecto a tu dolor de rodilla, tus miedos o cualquier cosa relacionada con el dolor de rodilla. Así que nada, ¿cómo empezamos? Pues nada, vamos a ver qué sale, qué han preguntado por aquí. Vamos a iniciar. ¿Lo entenderás? ¿Cuál es el mejor ejercicio para la condromalacia? Buena pregunta. ¿Vas tú o voy yo? Dale, dale. ¿Cuál es el mejor ejercicio? Realmente el ejercicio no es lo más importante desde el punto de vista de quien padece el dolor de rodilla. El ejercicio es importante la elección del ejercicio, Sí. pero es importante desde un punto de vista profesional. Nosotros nos encargamos de esa elección de los ejercicios. Lo que es importante es donde metes el foco de atención. Entonces aquí, bajo mi punto de vista, entramos en dos variables que son para mí las más importantes. Cómo ejecuto el ejercicio y con qué mentalidad ejecuto el ejercicio. Entonces, al final, nosotros, la persona que padece dolor de rodillas, es decir, tú que estás ahí detrás escuchándonos, te tienes que centrar en ejecutar de manera correcta y que la mentalidad sea la adecuada para que esa ejecución sea lo más limpia posible. Y no te centres tanto en si este ejercicio es mejor o este ejercicio es peor, porque eso no te va a multiplicar. Lo que realmente te va a multiplicar es centrarte en ejecutar y en la mentalidad. Tú si quieres intervenir, interviene, si no, Sí, le voy dando. En cuanto a la ejecución, para mí lo que es muy importante de la ejecución es entender cuál es el movimiento que tengo que realizar, es decir, esa parte comúnmente conocida como la parte técnica, que eso sería qué movimiento tengo que reproducir en función del ejercicio. Y para eso también es importante saber un poco cuál es el movimiento articular, ¿de acuerdo? Y después tendríamos que ir luchando un poco contra el posible miedo, el posible bloqueo, dónde tengo la atención a la hora de ejecutar, qué me puede estar bloqueando el movimiento. Y si veo que hay un ejercicio que me cuesta ejecutar, pues tenemos que ver de qué manera lo podemos un poco simplificar, hacerlo más sencillo. Y estas son para mí las claves fundamentales a la hora de entrenar. Ejecución, para que sea una ejecución limpia, para que sea una ejecución no bloqueada, para que sea una ejecución en la que biomecánicamente sea óptima. Es decir, no hay un movimiento perfecto, pero sí hay unas variables que tenemos que intentar controlar en función de la persona. Y después, a nivel de mentalidad, lo más importante para mí es un poco el foco, dónde estoy atendiendo, de qué manera estoy pensando, cómo puedo estar gestionando esos miedos. Y aquí hay una clave muy importante que para poder gestionar todo esto es siempre intentar generar pensamientos visuales a la hora de ejecutar. Es decir, es mucho más interesante que esté mirando cuando ejecuto la dirección de las articulaciones a estar pensando en el sentir en el músculo, que este es uno de los grandes errores, ¿no? Sí, también aquí, sí, estar pensando en la activación muscular y no tanto en el movimiento articular. Te dejo aquí que No, que totalmente. un poco. Al final la gente tiene la costumbre de centrarse solo en sentir a nivel muscular. Si no siento el cuádriceps, si no fortalezco el cuádriceps, no voy a eliminar mi dolor de rodilla, o para eliminar mi dolor de rodilla necesito sentir o fortalecer, y hablo del cuádriceps porque es lo habitual, en que tiene que estar fuerte y que tengo que sentir ahí el músculo. Y bueno, es un error conceptual o de pensamiento, de creencia, que la solución no parte por ahí, sino parte por la atención visual, educar el movimiento y bueno, y en estar en foco en los matices importantes para que esa rodilla tenga mejor capacidad de flexión o de extensión, ¿no? Al final es su mecánica. Sí, a ver, aquí lo que tú dices, la rodilla principalmente o dobla o se estira. Y es mucho más interesante estar pensando en el movimiento que estar pensando en la activación muscular. Si yo solo atiendo a lo que es la activación muscular, muchas veces lo que voy a hacer es bloquear el propio movimiento. Lo que necesitamos es centrarnos en que haya un movimiento fluido y el propio ejercicio, la propia carga, en función del ejercicio, pues la gravedad va a afectar de una manera, por no complicarlo mucho y entenderlo. Y entonces el propio movimiento limpio es el que va a provocar una activación muscular, pero necesitamos que esa activación se correlacione
o se relacione con el resto de musculatura que está participando en el movimiento. Eso. Al final no vamos a poder nunca trabajar un músculo aislado, por lo tanto no tiene mucho sentido que estemos activando mucho el vasto interno del cuádriceps, ¿de acuerdo? Porque al final lo que vamos a generar son bloqueos, incluso desalineaciones que se pueden provocar, y esto va a generar, pues al final es una desincronización o un mal movimiento articular en el nivel de la rodilla. Entonces es mucho más interesante que me centre en que el movimiento sea limpio, pues a lo mejor me puedo centrar en el movimiento del fémur y ya está, simplemente que no rote para un lado, que no rote para el otro. Esto ya vamos dando información para que se vaya interpretando y atendiendo simplemente al movimiento del fémur más o menos, ¿vale? Porque hemos dicho que no hay un movimiento perfecto, pues ahí ya se va activando la musculatura y es entonces cuando empieza a sentirla. Y sí, pica, igual, fatiga, quema y todo, pero no bloqueo el movimiento. Y esta es parte de la ejecución que es la más importante, no el propio ejercicio, sino la ejecución y la mentalidad. La mentalidad, pues, como pienso, el foco, con qué intención, la confianza. Ir ganando confianza. Y después hay otro aspecto para mí muy importante, que es cuanto más haga con esa predisposición correcta, más capacidad voy a tener de poder ir teniendo sensaciones de control. Es decir, yo cuando me pongo a cocinar, las primeras recetas, pues se te pasan muchos puntos de cocción, muchos ingredientes, puntos de sal, pero cuando vas teniendo una experiencia, pues vas teniendo la capacidad de poder ir gestionando y cada vez que esa cocción sea un poquito más elaborada. Con el ejercicio es lo mismo. Cuando me pongo a ejecutar, con el hacer, con ir repitiendo ese ejercicio, esos entrenamientos, con esa predisposición, poco a poco voy teniendo más capacidad de poder generar una ejecución mucho más elaborada, sobre todo a nivel de interpretación, de foco. Sí, sí, totalmente. A base de hacer y atender y poner el foco de la manera correcta, pues vas controlando más matices, más estímulos y te hace que cada vez vayas ejecutando mejor. Si vas en piloto automático, pues lo normal es que sin darte cuenta repitas los mismos errores que estás haciendo hasta ahora y por eso no sabes del dolor de rodilla. Y por ir cerrando la pregunta de hoy, ¿les podemos decir de qué manera sencilla, rápida, podemos entrar con un poco más de foco, de predisposición a la ejecución? Venimos normalmente del día a día como muy alterados, ¿no? Un poco activos, y hay veces que nos cuesta entrar en el propio entrenamiento porque hemos tenido un día o alterado o venimos con mucha velocidad. Bueno, pues una manera es trabajando a lo mejor la respiración, entrando tranquilo, y eso te va a permitir fluir, no entres con miedo, no entres bloqueado, y te va a hacer que a nivel mental vayas más limpio y pongas el foco en lo que hemos estado hablando, en que, por ejemplo, esa rodilla avance. Nada, pues por recapitular, no te centres tanto en el ejercicio, para eso deja a los profesionales que se dediquen al ejercicio, pon el foco en lo realmente importante, en tu caso es ejecutar, en el foco, la parte esa más mental, de la intención de todo lo que sucede mientras ejecutas, cómo controlo todo eso, y un truco que nos ha dado Fran para poder entrar con esa predisposición que necesitamos es utilizar la respiración. Una respiración simplemente con cerrar la boca, si te atreves a cerrar los ojos los cierras, respirando por la nariz, 10 respiraciones suaves, tranquilas, y con eso ya vamos a estar con mucha mejor predisposición. Así que nada, Francisco, ha sido un placer. Primera pregunta respondida. Eso es. Y nada, no sé, tiros libres para enviarnos preguntas y dentro de las posibilidades iremos generando respuestas, que al final esto es un poco nuestra intención, poder daros claridad, poder ayudaros y también que nos sintáis cercanos. Así que nada, nos vemos en el próximo Pregunta y Responde. Tampoco le hemos puesto nombre a la sección, ya se la pondremos, tampoco lo importante, y nos vemos muy pronto. Hasta luego.